seguimos en No Sabés lo que pasó por Alternativa 96.9, la radio de la República de Esteban Echeverría. Y ahora tenemos en línea a alguien que nos va a aclarar un poco más el tema sobre esta nueva ley de despidos que se está tratando en el Congreso Nacional, que es el especialista en economía política de la Flaxo y doctorando en la UNCI, el licenciado Guillermo Meredith. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Antonio te habla, ¿cómo te va? Hola Antonio, ¿cómo te va? Bien, bien. Y a partir de la movilización, que fue bastante numerosa, también que te queríamos consultar sobre este nuevo proyecto de ley de despido que se está tratando en la Cámara. ¿Tenés un conocimiento? ¿Nos podés hablar de esta ley? ¿Cómo la ves? Sí, claro, me parece que está todo hay que pensarlo como parte de un mismo proceso, ¿no? En esta misma semana que está por terminar, tenés, por un lado, en principio avanzaban unos proyectos en la Cámara de Diputados, finalmente termina la Cámara de Senadores avanzando en una media sanción a un proyecto de emergencia ocupacional, que lo que un poco termina de consolidar es una propuesta de que no haya despidos por 180 días y en el caso de que se concrete tiene que haber una doble indemnización, ¿no? Hubo mucha discusión en torno a esto, pero efectivamente incluso fue uno de los temas que ayer en la marcha más se señalaron, ¿no? Porque si efectivamente ese proyecto se convierte en ley a partir de la sanción de la Cámara de Diputados, estaba por lo menos la intención por parte del gobierno de vetar esa ley, ¿no? Y eso me parece que en todo caso eso generaría aún más, ¿no?, un nivel de movilización y de conflicto aún mayor. Efectivamente lo que hay, me parece, es distintas miradas sobre lo que está pasando con la cuestión del salario, del trabajo y demás. Por parte del gobierno dicen que ellos no ven un problema en relación a despidos masivos o gran parte de despidos, y me parece lo que manifestaron ayer claramente gremios que no necesariamente eran gremios que iniciaron con una postura contraria a este gobierno, en el caso incluso del secretario general de una de las CGT, Hugo Moyano. Uno podría decir que al principio del gobierno estaba, por lo menos se sacó una foto, mostró cierta cercanía con el gobierno, y es muy fuerte, ¿no?, que en 4 meses, cuando uno ve el planteo de Moyano ayer, efectivamente uno ve ahí que estos sectores están viendo un conflicto laboral importante. Guillermo, a ver, de todas maneras ayer en el discurso, Moyano deja la puerta abierta como para un acercamiento y eliminar un conflicto importante con el gobierno. Vos, a ver, te hablo desde mi punto de vista, desde lo que yo pienso. ¿El gobierno no está falto de reflejos? ¿No está como queriendo beneficiar a determinados sectores sin importar lo que le pasa a otros? Y en el momento en el que los otros reaccionen, ¿va a ser como tarde? Sí, a ver, yo no sé si lo pondría en falto de reflejos, ¿no? Yo creo que ellos están convencidos de llevar adelante una política económica, ¿no? Que esa política económica centralmente uno la podría resumir en: si nosotros le damos las mejores condiciones a los empresarios, sean los mineros, los vinculados al agro o las grandes empresas, eso en el mediano plazo, bajando un poco el costo del salario, que eso no lo dicen tanto, pero claro, aparece a partir de la devaluación y del aumento de tarifas y de todas las cuestiones que uno vive día a día, va a mejorar a partir del segundo semestre, digamos, el trabajo, entonces va a haber más consumo, todas estas cuestiones que uno sabe, mira los diarios de cayeron los electrodomésticos, cayó el consumo de carne, cayó el consumo de bebidas. Bueno,
Yo creo que eso es la apuesta. Uno lo podría pensar en eso, que se están durmiendo o que efectivamente es parte de la política económica que un poco ellos están convencidos de llevar adelante. El problema de esa política económica es que hay una famosa teoría del derrame, ¿no? De que vamos a hacer esto y en algún momento el gobierno le pone día, fecha y hora. A partir del segundo semestre todo esto va a mejorar y va a cambiar. Y yo me permito dudar de que efectivamente cuando las condiciones económicas, cuando caen los salarios, cuando te cae tu poder de consumo, cuando las pymes empiezan a tener muchos problemas porque no pueden pagar una tarifa de luz que le aumenta el 700%, cuando no tienen a quién venderle porque se retrae el consumo, porque hay toda una sensación de una economía que va para atrás. Bueno, esa mirada que tiene el gobierno de que a partir del segundo semestre todo va a mejorar, por lo menos yo creo que hay que ponerla en duda. Y ahí me parece que sí, la situación se podría agravar mucho más, porque si el gobierno puso fecha, día y hora de cuando esto empieza a mejorar, y yo creo que eso no va a empezar a mejorar de esa forma a partir del segundo semestre, la situación social y económica puede llegar a tender a, ¿no?, un poco de mayor malestar por parte de distintos sectores de la sociedad. Dos cosas, Guillermo. Un poco siguiendo lo que vos acabas de decir, hoy en día ya las universidades están pidiendo un pequeño subsidio por el tema de la energía eléctrica, ya que le están llegando facturas de luz muy abultadas y no pueden hacerse cargo de ese pago. Algo como que 700.000 pesos, 500.000 otras. La verdad que son muy onerosas, y con encima teniendo las universidades no llegándole toda la plata que está en el presupuesto, obviamente se retrasan en un montón de cosas. Eso en un punto, ¿no? Viendo cómo las cosas se van de alguna forma deformando y llevándolo hacia otros caminos. Tal cual. Lo que vos decís de 700.000 pesos es en el caso de la Universidad de La Matanza, sí, que uno, hay que pensarlo para mí de esta manera, ¿viste? Son las universidades más importantes esas, ¿no? Son las universidades donde van los pibes que, hace un tiempo atrás no tenían posibilidades de ir a estas universidades. Es fundamental que esas universidades sigan adelante, puedan consolidar sus carreras y demás, y con estos aumentos, que la otra vez manifestó tanto la intendenta de La Matanza como el rector de la universidad, son inviables. Pero no solo esas universidades, sino que la Universidad de Buenos Aires, la otra vez, son estas cosas importantes que ustedes pongan sobre la mesa, porque uno no las lee, ¿no?, en otro lado y demás. El rector mismo de la UBA contaba que con este aumento tarifario y manteniéndose las partidas que efectivamente estaban presupuestadas y se están transfiriendo en menor medida, la universidad no llegaba a fin de año. Estamos hablando de una universidad más prestigiosa de la Argentina y una de las más prestigiosas de Latinoamérica, ¿no? Y demuestra o pone blanco sobre negro cuáles son la dimensión de estas políticas económicas que el gobierno ya dice que no son de shock, pero bueno, cuando aumentan las tarifas de esta forma, cuando aumentan los precios de esta forma y demás, si esto no es shock, el shock ¿dónde está?, ¿no?, diría alguna persona. Ahora, pero efectivamente, ¿no?, la situación yo creo que es compleja, que lo de ayer es una alerta amarilla que el gobierno debería considerar, y que efectivamente pone blanco sobre negro que se han tomado muy rápido medidas para algunos sectores, sacada de retenciones, aumentos, dejar que se aumenten ciertos precios sin un efectivo control, todas estas cuestiones que uno ha visto en estos primeros 4 meses, y todas las medidas que tienen que ver con el sector del trabajo, con los trabajadores. Lo que se ha visto es que se va a presentar un proyecto de ley para poder discutir tal cosa, o se modifica un poco el impuesto a la ganancia, pero en el fondo terminan pagando más trabajadores de lo que pagaban antes, y para hacer un cambio se dice no va a ser este año, va a ser el año que viene. Entonces, efectivamente esa diferencia entre los beneficios
que rápidamente se transfirieron a unos sectores en los primeros 20 días, y que para el sector, ¿no?, para los trabajadores, para las clases medias, que dependen, ¿no?, y que cuando te sube la tarifa, hoy escuchaba, ¿no?, todos tenemos bastante frío. Es fuerte, ¿no?, que en determinados sectores donde vos llegás con un poder adquisitivo, ¿viste?, muy ajustado, cuando te suben las tarifas al 700%, ya, ¿viste?, no tenés hay decisiones que uno no puede tomar. Entonces, me parece que ahí lo de ayer efectivamente es una alerta amarilla. Otra cosa que te quería plantear. Hablamos hace un ratito acá con Julio, el tema es por qué ya Mauricio anunció que iba a vetar la ley, si la ley era, primero principal, era por un tiempo limitado. Vos me acabas de decir que son por los 180 días. Y ellos están diciendo que en el segundo semestre va a mejorar todo. Ahora bien, si va a ser por 180 días y en el segundo semestre mejora la economía, según palabra de ellos, ¿por qué tiende a vetarla? Bueno, eso es un poco el planteo del gobierno, es efectivamente eso, más otro que decía que se había sancionado una ley similar en el 2002 y que el trabajo no había mejorado. Y ahí me parece que son dos argumentos, un poco el que vos decís, es, bueno, si efectivamente todo va a mejorar y no va a haber un problema de empleo, digo, esta ley no debería ser un problema, dado que dentro de poco tiempo la economía va a mejorar mucho, las pymes van a contratar gente, las grandes empresas van a contratar gente, y este tiempo acotado no debería ser como un gran problema en relación a lo que está planteando el gobierno. Y lo otro que se plantea es que esta ley se sancionó, una ley similar se sancionó en el 2002 en una situación de crisis. Y que efectivamente, si bien todo el mundo reconoce que no estamos en la misma situación del año 2001, lo que se logró a partir del año 2002 rápidamente, a partir de una fuerte recuperación de la economía, con la primera parte de la recuperación económica que tuvo el gobierno de Duhalde, y fundamentalmente a partir del año 2003, es que el trabajo creciera muchísimo. Entonces, efectivamente, yo no veo las razones que plantea el gobierno como para vetar una ley, que además va a significar, desde el punto de vista político, un costo muy importante, ¿no? Porque yo me acuerdo algo que muchas personas, creo que con razón, se quejaban hace un tiempo, cuando decían, bueno, hay inflación, pero al final, viste, es una sensación de inflación. Decían, bueno, pero che, yo voy al supermercado, voy a comprar y todos los días está más caro. La sensación la vivo, ¿no? La vivo bien fuerte. Y esto me parece que se está transitando sobre un camino similar. O sea, vos tenés una sensación de un montón de personas que se perdieron, algunos hablan de entre 120.000 y 140.000 puestos de trabajo en menos de 4 meses. Es muchísimo. Y si además ese escenario económico no está mejorando y hay sensaciones y se concretan en muchos casos despidos, uno ve que en determinados gremios hay despidos, privados, no solo públicos, porque al principio parecía una cosa de lo público, de los trabajadores, con el discurso de los ñoquis, pero después efectivamente el 60% del desempleo es en el sector privado. Me parece que ahí el gobierno también está quedando en una posición de no poder escuchar, de no poder ver cuál es la problemática real. Y si efectivamente veta la ley, me parece que va a tener un costo muy importante. Guillermo, pero a ver, según mi visión, el gobierno, desde el punto de vista político, se metió en un callejón sin salida, porque si veta la ley, va a tener un problema con los sindicatos. Ayer hubo amenazas de paro general. Sí. Y si no veta la ley, va a quedar como una debilidad del gobierno. Sí, efectivamente, por eso decía lo de ayer, es una luz amarilla, porque efectivamente es difícil de mostrar una salida en el callejón en el cual se metió el gobierno, de no reconocer, claro. Y hasta te diría, hay una parte, no solo de no reconocerse, ¿no?,
de promover fuertemente los despidos en el sector público. Digo, acá no hubo una política que cualquiera podría estar de acuerdo. Creo que si uno dice, bueno, mira, acá hay trabajadores que no trabajan, acá hay ñoquis, y hay que, bueno, entonces uno ¿qué hace? Se toma 3 meses, 4 meses, realiza una evaluación, hace una auditoría, ve efectivamente cómo está trabajando determinada área, quién trabaja, quién no trabaja, y efectivamente creo que todo el mundo está de acuerdo con que a los que personas que si están cobrando el Estado y no trabajan no tienen que estar. Entonces, pero eso no es lo que se hizo, ¿no? Uno dice, los primeros, la mayor parte de despidos se hizo inmediatamente, no se renovaron contratos en lugares donde efectivamente se desactivaron áreas que tenían que ver con control de precios o con organismos vinculados, como en el Banco Central, a temas de derechos humanos, a análisis de lo que había pasado en ciertos momentos de la historia argentina muy importantes. Digo, entonces no hay, digamos, ese lugar efectivamente se metió solo el gobierno. Y lo otro que tiene que ver con lo que vos decís es que es un gobierno que, no sé, a veces se llama mercado friendly, amigo de los mercados, sí, amigo de los empresarios. Macri cuando le habla a los empresarios le habla como uno más también, ¿no? Tal cual. Inviertan, este es el momento para que nosotros invertamos, ¿viste? Plantea una cosa como desde un lugar muy vinculado, efectivamente es así, a ciertos grupos económicos concentrados de la economía. Y si esta ley, digamos que no la veta, o sea, si efectivamente no hace lo que dijo que iba a hacer, para esos sectores y para este segundo semestre que dicen que la economía va a generar todo otro proceso de crecimiento, sería efectivamente una muy mala señal. Entonces está entre esas dos tensiones que son reconocer digamos, a través del veto lo que se había dicho y obtener una oposición del movimiento obrero organizado como se vio ayer y que sería aún más contundente, incluso fue una de las cuestiones que se plantearon ayer, o que los mercados y los empresarios, por decirlo con nombres, con personas físicas concretas, se pongan, ¿no? Se opongan a esta política. Efectivamente está en una situación compleja. Muy bien, Guillermo, clarísimo lo tuyo, la verdad. Bastante claro, y como siempre, seguramente lo vamos a tener más adelante para que nos vaya aclarando todas las cosas que se van presentando en las semanas. Te vamos a tomar como columnista del programa. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, fue Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por tu tiempo también. Un abrazo grande. Otro para vos. Fue Guillermo Meredith, licenciado en Economía, especialista en Economía Política. Lo escuchaste en Alternativa 969.